La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Todo el mundo está familiarizado con la historia de la Navidad, incluso aquellas personas que no tienen mucho conocimiento de la Biblia. El emperador romano, Augusto César, promulgó un edicto para que todos los habitantes del imperio fuesen empadronados en su lugar de origen. Esto obliga a José y a María, una pareja de israelita, a viajar desde Nazaret hasta la ciudad de Belén, a una distancia de unos 160 kilómetros. María estaba embarazada y cuando llegan a su destino se cumplen los días de su alumbramiento, con el agravante de que todas las posadas estaban llenas, excepto el establo de un mesón desconocido. En aquella sala de parto improvisada nace el niño Jesús, rodeado de vacas, ovejas. Esta es una escena muy familiar. Para esta fecha se recrean en cientos y cientos de nacimientos alrededor del mundo. La narración de esta historia la encontramos en los evangelios de Mateo y de Lucas. Vimos una parte en el día de hoy en el evangelio de Lucas. Pero es en el evangelio de Juan donde se nos da una explicación teológica de lo que realmente sucedió allí. Aquella noche en la aldea de Belén ocurrió el evento más extraordinario, más trascendental, más determinante y más incomprensible de toda la historia humana. Y créanme, yo no estoy multiplicando los adjetivos para que la oración suene bien. Así que lo voy a repetir otra vez. Ese fue el evento más extraordinario, más trascendental, más determinante y más incomprensible de la historia humana, como yo espero demostrar en este mensaje. El apóstol Juan lo explica en el versículo 14 de Juan capítulo 1. Les pido por favor que me acompañen allí. Juan capítulo 1, versículo 14. Y Juan explica esto usando apenas 26 palabras en nuestras versiones en español, 23 en el original. Sin embargo, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, el contenido de este texto del que vamos a estar hablando en el día de hoy es imposible de cubrir exhaustivamente, ni siquiera en una extensa serie de mensajes. Dice Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay dos declaraciones aquí a las que yo deseo llamar vuestra atención. La primera es que el verbo se hizo carne. Y obviamente él está haciendo referencia al verbo que ha mencionado ya en el versículo 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es evidente que el apóstol Juan desea llevar la mente de sus lectores a la primera declaración que nosotros encontramos en toda la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio. ¿Qué pasó en el principio? Que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios lo hizo por medio de su palabra, que es la palabra que aparece en Juan 1, la palabra logos. Dios habló, así de simple. Y todas las cosas vinieron a ser, porque la palabra de Dios tiene poder creativo. Dice David en el Salmo 33, versículo 6, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y me encanta cómo lo dice en un capítulo de Job, dice que Dios susurró. Y esto fue lo que salió. Y Job se pregunta, imagínense qué hubiera pasado si Dios hubiera tronado. Este es el aliento de su boca. Esto es el susurro de su voz. Y dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por supuesto, si el mundo existe por medio de la palabra de Dios, eso quiere decir que la creación completa no es otra cosa que una revelación de Dios.
A los judíos se les enseñaba desde niño que la creación era una especie de libro en el cual nosotros podemos leer muchas cosas acerca de la gloria, la majestad y el poder de Dios. Todos ustedes conocen el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para los niños que están aquí en esta mañana, permítanme leerles un poemita que lo dice en una forma bien sencilla. Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. De manera que lo que Juan nos está diciendo en la introducción de su evangelio es que aquella palabra por medio de la cual Dios creó todo el universo es en realidad una persona. Y no una persona cualquiera. Ese verbo que en el principio estaba con Dios, en perfecta comunión con Dios. De hecho, el texto dice literalmente, él estaba cara a cara con Dios. Ese verbo también era Dios. El misterio de la Trinidad. Un solo Dios que subsiste en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando todo vino a la existencia, el verbo ya estaba allí, en perfecta comunión con su Padre, actuando como el agente todopoderoso por medio del cual todas las cosas vinieron a ser. Y fue ese verbo el que se hizo carne. Noten, mis hermanos y amigos, que Juan no dice que el verbo se hizo hombre. Él se hizo hombre, pero eso no es lo que el texto dice. Usando el lenguaje más crudo, más llano posible, Juan quiere que nosotros entendamos que la segunda persona de la Trinidad vino a ser parte de la raza humana, haciéndose como uno de nosotros con todo lo que eso implica. Durante 9 meses el verbo, el Dios todopoderoso, creador y sustentador de todo el universo, estuvo en el vientre de la Virgen María, alimentado por medio de su cordón umbilical, desarrollándose como niño en el ambiente de su placenta, exactamente como sucedió contigo y conmigo. Ese verbo, sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho, decidió venir al mundo como una criatura dependiente de una joven virgen en Israel. Y cuando finalmente fue dado a luz, mis amados hermanos, él no vino con una aureola alrededor de su cabeza como se presenta en algunas pinturas religiosas. Jesús era un niño judío común y corriente. Común y corriente. De haber nacido en cualquiera de nuestros hospitales de maternidad, nadie hubiera sido capaz de identificar a Jesús en medio de todos los niños en la sala de maternidad. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado un villancico navideño que dice: la vaca mugiendo despierta al Señor, mas no llora el niño porque es puro amor. Eso no es verdad. Eso no es verdad, mis hermanos. Jesús lloraba como cualquier otro niño. Él tuvo que ser alimentado con leche materna. Hubo que enseñarle a caminar. Hubo que enseñarle a hablar, a leer, a escribir. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como bien ha dicho alguien, aquel que habló y trajo el universo a la existencia tuvo que aprender el alfabeto hebreo y el alfabeto arameo. Él tuvo que aprender a decir papá y mamá, como cualquiera de tus hijos. Niños, déjenme decirle algo. Cuando Jesús jugaba con sus amiguitos, él no siempre ganaba. Él era un niño inmaduro. Él tuvo que madurar como niño. A Jesús se le olvidaban las cosas, igual que a ti, igual que a mí. Jesús tuvo que crecer en el entendimiento de las Escrituras como niño. Hasta que poco a poco comenzó a darse cuenta de que todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, en los salmos, hablaban acerca de él. Él lo vino a entender después.
que todo lo que la Biblia decía era acerca de su nacimiento, acerca de su muerte en la cruz, acerca de su resurrección. Queridos hermanos, si nosotros queremos entender la magnitud del evento ocurrido en la primera Navidad, no podemos idealizar la humanidad de Jesús. Aquella noche en Belén, Dios se hizo hombre. Un hombre como tú y como yo, y todo eso sin dejar de ser Dios. Mira, mi amado hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, cuando llegues a tu casa hoy, mírate al espejo. Mírate al espejo y piensa que Jesús no era muy diferente a ti. Él tenía 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, poros en la piel. Se cansaba igual que tú, sentía hambre igual que tú, le dolía el rechazo y el maltrato y la soledad igual que a ti. Ese era Jesús. Él se identificó plenamente con nuestra humanidad. Él se hizo carne, excepto que él nunca pecó. El Verbo se hizo carne. Pero Juan nos dice también en segundo lugar que habitó entre nosotros. Y esa es mi segunda declaración que quiero notar en el texto. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, el significado real de esta expresión es mucho más amplio y profundo que el que nosotros entendemos en nuestro idioma. La palabra habitar, según el diccionario de la Real Academia, significa simplemente vivir o morar en algún lugar. De manera que cuando nosotros leemos en nuestras versiones de la Biblia, en español, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, podemos asumir que todo lo que Juan está diciendo en el texto es que él cambió de residencia. O sea, Jesús estaba en los cielos, pero él cambió su residencia hacia la tierra. Él vivió aquí en la tierra por 33 años. Y aunque esa es una idea sobrecogedora en sí misma, que el Dios de gloria haya condescendido a habitar en este mundo como uno de nosotros, lo que este texto dice en realidad, mis amados hermanos, es mucho más sobrecogedor. La palabra que Juan usa en nuestro texto no es la que usualmente se usaba en el idioma griego para referirse al lugar donde una persona vivía. Es una palabra muy peculiar que significa montar la tienda de campaña. Lo que este texto dice literalmente es que el Verbo puso su tabernáculo entre nosotros. Eso es lo que el texto dice. El Verbo se hizo carne y montó su tienda de campaña aquí. El Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo aquí. De hecho, es interesante notar que la palabra griega para morar es muy parecida a la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al tabernáculo de reunión en el que Dios descendía para tener comunión con su pueblo antes de la construcción del templo. Así que el apóstol Juan está haciendo aquí un juego de palabras, está tratando de hacernos entender el verdadero significado de la encarnación del Verbo de Dios, relacionando la Navidad, aquella primera Navidad, con lo que sucedía en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. Acompáñenme un momento al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 25, los versículos 8 al 9. Esa es la primera vez que Dios menciona a los israelitas en el desierto la necesidad de construir el tabernáculo. Dice en Éxodo 25, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. A partir de ese momento y casi hasta el final del capítulo 40 del libro de Éxodo, lo que encontramos allí es una descripción detallada del diseño y construcción de ese santuario de Dios. El tabernáculo era una especie de tienda de campaña rectangular que, incluyendo los patios exteriores, medía unos 45 metros de longitud por 23 metros de ancho. Ahora, yo sé que oír estos metros no le hacen mucho sentido. Para que tengan una idea, mis amados hermanos, una cancha de fútbol profesional suele medir 90 metros de longitud y 45 metros de ancho. Así que el tamaño del tabernáculo era casi exactamente la mitad de una cancha de fútbol, tanto en anchura como en longitud.
El tabernáculo estaba rodeado por un atrio exterior, una especie de patio, en donde el sacerdote se purificaba a sí mismo con agua y ofrecía los sacrificios exigidos en la ley de Moisés para el perdón de los pecados. Ya dentro de la tienda, el primer espacio con el que el sacerdote se encontraba era el lugar santo, donde estaba el candelabro de oro de 7 brazos o menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaba el incienso. Y dividido por un velo grueso de cuero sólido, se dice que si una persona se subía en el velo del templo con una espada desde arriba, no podía rasgar ese velo. Y ese fue el velo que se rasgó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Era un cuero sólido que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto que contenía las tablas de la ley de Dios. Allí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación o en el día del Yom Kippur, cuando los pecados del pueblo eran expiados o temporalmente removidos. De manera que el tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Hermanos, vayan asociando Juan 1:14. El tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Era el lugar donde Dios se revelaba al pueblo y era el lugar donde los pecados del pueblo eran expiados. Unos capítulos más adelante, en Éxodo capítulo 29, versículo 42, Dios le dice al pueblo que Él se encontraría con ellos en el tabernáculo y dice, para hablaros allí. Éxodo 29, 42. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Así que el tabernáculo era un lugar de reunión, un lugar de revelación y un lugar de propiciación. Ese era el lugar donde la justicia de Dios era temporalmente satisfecha por todos los sacrificios prescritos en la ley de Moisés por los pecados del pueblo. Ahora, no debemos perder de vista que el centro de todo esto era la morada de Dios en medio de ellos. Dios hizo todo eso porque Él quiere tener comunión con su pueblo. Noten una vez más los versículos 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. La razón de ser de esa liberación que Dios hizo del pueblo de Israel no era simplemente para que ellos dejaran de ser esclavos de Faraón. Dios quería tener comunión con su pueblo. Ese era el lugar donde los israelitas podían tener comunión con Dios. Más adelante, en Éxodo capítulo 33, y van a entender luego por qué yo estoy buscando todos estos textos. Es que si no, no entendemos Juan 1:14. Más adelante, en Éxodo capítulo 33, los versículos 7 al 11, Dios nos dice que Él iba a traer su presencia especial en forma de una columna de nube cuando Moisés entraba en el tabernáculo. Y ustedes se pueden imaginar a todo el pueblo bien atento a cada movimiento de Moisés. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice que todo el pueblo se levantaba de su tienda para ver esa columna de nube que descendía sobre el tabernáculo y adoraban a Dios. Dice en el versículo 10, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Qué hermoso, hermanos. El Dios de los cielos descendía sobre el tabernáculo y hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Pero ahora noten un detalle más en Éxodo 40, al final del capítulo. Cuando la construcción del tabernáculo fue concluida, ¿qué sucedió? La gloria de Dios descendió, y ya no como antes, que era solamente cuando Moisés entraba.
No. Ahora la gloria de Dios vino a residir en ese lugar. La gloria de Dios vino sobre el tabernáculo y cubrió por completo el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y el pueblo de Israel no podía moverse hasta que Dios movía su gloria de allí y ellos se iban junto con la gloria de Dios. Así que mis hermanos, el tabernáculo era la representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. Voy a repetir eso otra vez. El tabernáculo era la representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. Él es un Dios santo, Él es un Dios perfectamente justo. Nosotros somos pecadores, nosotros no podemos acercarnos a Dios, pero Él hizo provisión para poder estar en medio de su pueblo sin pasar por alto su justicia. Allí moró la presencia especial de Dios por más de 400 años. Hasta que el tabernáculo fue sustituido por el templo de Salomón. Y mis hermanos, ¿qué sucedió cuando la construcción del templo de Salomón fue terminada? Cuando los sacerdotes introdujeron en el lugar santísimo el arca del pacto. Dice en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10 que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Lo mismo que sucedió al concluir la construcción del tabernáculo volvió a suceder en el templo. La gloria del Señor llenó la casa. Y allí continuó Dios manifestando su presencia especial en medio de su pueblo por cientos de años, hasta que Dios entregó al pueblo de Israel en mano de los babilonios por causa de sus pecados, alrededor del año 600 antes de Cristo. En el capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, no lo busquen, pero nosotros encontramos allí el relato de ese evento histórico. Ahora es el profeta Ezequiel el que nos da una explicación teológica de lo que realmente sucedió durante la cautividad babilónica. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel, Dios le muestra al profeta una visión donde él vio los pecados horribles que se estaban cometiendo en el mismo templo de Salomón. Mis hermanos, los israelitas fueron tan osados, fueron tan atrevidos que introdujeron sus ídolos al templo de Dios. Ellos adoraban a Tamuz, adoraban a los ídolos de los paganos en la casa de Jehová. Y luego en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, Dios le muestra en otra visión cómo la gloria del Señor se va del templo. La ciudad de Jerusalén fue destruida por los babilonios juntamente con el templo. Y por otros 600 años el pueblo de Israel no volvió a tener la bendición de disfrutar de la gloria de Dios morando en medio de ellos hasta que llegó la primera Navidad. 600 años sin poder disfrutar la bendición de tener entre ellos la gloria de Dios, hasta aquella primera Navidad en que el Verbo se hizo carne y armó su tabernáculo en medio de ellos. En ese bebé indefenso, acostado en un pesebre maloliente, rodeado de animales, estaba el tabernáculo definitivo en el que Dios habría de encontrarse con su pueblo. Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el tabernáculo de Dios. Por eso ese niño se llama Emanuel, como dice en Mateo capítulo 1 versículo 23. Y el mismo Mateo aclara que traducido es Dios con nosotros. Él es Emanuel. Ven, mis hermanos, ¿por qué decíamos al inicio de este mensaje que ese fue el evento más extraordinario, más trascendental, más determinante y más incomprensible de toda la historia humana? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria, dice Juan. Tal como sucedió en el tabernáculo, tal como sucedió en el templo del Antiguo Testamento. Queridos hermanos, ese es el verdadero significado de la Navidad. El Dios de gloria se hizo presente en medio de nosotros por medio de su Hijo. El Dios de gloria. Nuestro Señor Jesucristo no es una manifestación adicional de la gloria de Dios. No, Él es el resplandor de su gloria, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el lugar de reunión donde ahora los hombres se encuentran con Dios. Él es el altar donde nuestros pecados son expiados para que nosotros podamos disfrutar de una plena, íntima, dulce, deleitosa comunión con el Dios tres veces santo. Él es la más plena revelación de Dios, como sigue diciendo Juan en los versículos 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esta es la primera vez en el pasaje que Juan identifica explícitamente al verbo con Jesús. La ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Me encanta como lo dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice que en los postreros días Dios nos habló de muchas maneras, de diferentes formas a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Saben lo que dice ese texto literalmente, hermanos? En el texto original dice que Dios nos ha hablado en Hijo. ¿Ustedes han visto esas personas que dicen, fulano de tal se expresa mejor en inglés, o fulano de tal se expresa mejor en español? Bueno, Dios, como Él habla mejor, es en Hijo. Ese es un lenguaje más pleno. Dios habla claramente en Hijo. Él es la plena revelación de Dios, el Padre. Nadie puede conocer verdaderamente a Dios. Nadie, absolutamente nadie puede conocer verdaderamente a Dios si no es a través de Jesucristo. Él es la revelación completa y definitiva de Dios. Él es el único intermediario por medio del cual podemos acercarnos a Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor en Juan 14:6. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Es imposible. Sí, seguramente fue fascinante para los judíos en el Antiguo Testamento ver la gloria de Dios. ¿Ustedes se imaginan, niños que están aquí, que cuando Moisés entraba en esa tienda, de repente venía una nube desde el cielo y se posaba sobre el tabernáculo? Aquello definitivamente tiene que haber sido fascinante. Pero no hay comparación alguna con la gloria de Dios manifestada en Jesús. No hay comparación. Él es el unigénito del Padre, dice Juan. Él es el Hijo incomparable. Él es único en su clase. Eso es lo que significa la palabra unigénito. Él es nada más y nada menos que el Dios encarnado. Él es el creador y sustentador del universo, que por amor a nosotros se hizo hombre para sustituirnos en la cruz del Calvario. No es lo mismo contemplar una columna de nube y de fuego que contemplar a Jesús. No es lo mismo. Esa nube no puede revelarnos como Cristo nos revela el carácter del Padre. Esa nube no puede revelarnos como Jesús revela el amor de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la sublime y bendita gracia de Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es por eso que cuando Felipe le dice en Juan 14, Señor, yo solo tengo una petición, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y tú me estás preguntando eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es en Jesús y solo en Jesús donde podemos conocer al único Dios vivo y verdadero. Es en Jesús y solo en Jesús donde podemos tener comunión con Dios. Queridos hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios en oración que renueve nuestro sentido de asombro. Hay un punto en el que nosotros vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos. Y nosotros debemos pedirle a Dios que sensibilice nuestro corazón, que renueve nuestro sentido de asombro al pensar en el milagro de la Navidad. De hecho, es interesante notar
que la palabra que se traduce ver en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, y vimos su gloria, es una palabra sumamente interesante en griego. De hecho, es la palabra de donde proviene nuestra palabra teatro en español. Es una palabra que significa contemplar intensamente. Un comentarista lo dice mejor. Él dice que esa palabra da la idea de contemplar con el propósito de satisfacer los ojos. ¿Oyeron eso? Vimos su gloria. Es contemplar con la intención de satisfacer los ojos. Queridos hermanos, en todo el universo, no existe nada más grandioso, no existe nada más extraordinario, no hay ninguna otra cosa más digna de admiración, no hay ninguna otra cosa más digna de asombro que el Dios que se hace hombre para reconciliarse con el hombre. No lo hay, no lo hay. El Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Jesús es la encarnación de la gracia de Dios. Hay muchas personas que definen la gracia de Dios como un regalo que se nos da sin merecerlo. No, eso no es gracia. Eso no es gracia, eso es misericordia. La gracia de Dios es lo que se nos da cuando nosotros merecemos exactamente todo lo contrario. No es solamente que nosotros no merecíamos el cielo, es que nosotros merecíamos el infierno. No es solamente que nosotros no merecíamos la compasión de Dios, es que nosotros merecíamos su castigo. Pero Dios decidió tratarnos con gracia. ¿Y saben quién es la encarnación de la gracia de Dios? Jesucristo. Jesucristo, dice Juan en el versículo 16, de su plenitud, porque toda la plenitud de ese Dios de gracia habitaba en Jesús, y de esa plenitud nosotros tomamos todo gracia sobre gracia. Y la idea es una ola de gracia tras otra ola de gracia, tras otra ola de gracia. No bien nosotros hemos dejado de disfrutar de la gracia de Dios cuando ya viene otro aluvión de la gracia divina. Esa es la bendición que disfrutamos todos aquellos que estamos en Cristo. Mis hermanos, la gracia de Dios nos rodea, la gracia de Dios nos sustenta. En ningún momento nosotros estamos desamparados de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos resguardados en el lugar santísimo de aquel que puso su tabernáculo entre nosotros. Estamos en el lugar santísimo de Dios porque estamos en Cristo. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿cuál es tu reacción al escuchar estas cosas? Sí, cantábamos Santa la noche, hermosa las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. ¿Cuál es tu reacción? Y miren, mi hermano, déjame decirles algo. La pregunta que les estoy haciendo, créanme delante de Dios que yo me la hice a mí mismo. ¿Te asombra todavía que el Verbo se haya hecho carne? ¿Te asombra? Que haya habitado entre nosotros. ¿O se trata de una escena tan familiar que ya no produce ningún impacto emocional en ti? Escuchen una vez más el conocido relato de Lucas 2 de lo que sucedió inmediatamente después del nacimiento de Jesús. Dice en el versículo 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Tú escuchaste eso, mi hermano? Nuevas de gran gozo.
En toda la historia humana nadie ha escuchado jamás una noticia más extraordinaria ni más emocionante. La plenitud de Dios en un bebé indefenso, como dice el himno que nosotros cantamos solo en Jesús. Estoy traduciéndolo literalmente del inglés. La plenitud de Dios en un bebé indefenso, y todo eso para perdonar el pecado de sus enemigos, tú y yo, y adoptarnos en su familia. Y dice el ángel: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales como un bebé judío cualquiera, acostado en un pesebre. A ese niño que es el Salvador, que es Cristo y que es el Señor. Y esa es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento. Ese niño es el Salvador, es el Mesías y es Jehová, Dios hecho hombre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes angelicales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios, y en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hace un rato nosotros escuchábamos al coro. Y créanme, cuando un coro se para aquí arriba a cantar, eso son horas y horas y horas de ensayo. Uno de los problemas que tienen a veces las personas que cantan en los coros, y es algo que cuando yo he tenido la oportunidad, y ellos lo saben, de hablarles personalmente, les he dicho: cuidado con esto, es que ensayan y ensayan y ensayan y ensayan tanto que puede llegar un momento que internalicen de tal manera lo que van a cantar, que lo canten sin emoción. Y pueden estar cantando algo extraordinario y no tener en el corazón ninguna emoción. Lo están cantando como lo cantaría un coro cualquiera, si estuvieran cantando una canción de lo que sea. Pero si hay algo que yo sé de los ángeles en la Biblia, es que los ángeles son sinceros. O sea, los ángeles no se pararon y dijeron: los ángeles del coro, por favor, alínense todo el mundo ahí, los ángeles del coro, vamos a cantar a gloria a Dios en las... No. Cuando los ángeles vieron a ese Jehová, a ese Dios todopoderoso, al que ellos alaban en Isaías capítulo 6 y dicen: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando ellos vieron a ese Jehová en un bebé, ellos dijeron: gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Ellos están contemplando el más grande portento de la historia. Dios se hizo hombre. La pregunta es: ¿cómo reaccionas tú? ¿Es esa una noticia de gran gozo para ti? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Si nosotros queremos crecer en santidad, si queremos luchar eficazmente contra el pecado que mora en nosotros, tenemos que aplicar a nuestras almas continuamente este antídoto: un sentido de asombro y gratitud ante el amor de Dios manifestado en Cristo. Nosotros podemos hacer resoluciones, todos los cristianos hacen resoluciones: Señor, de ahora en adelante yo no vuelvo a hacer esto. Yo no les voy a pedir que levanten la mano, pero estoy seguro que si yo pregunto aquí: ¿cuántos de ustedes han hecho esa promesa y han hecho esa resolución, han vuelto a pecar? Yo creo que todos la levantarían. ¿O no es así? ¿O yo soy el único? Podemos hacer resoluciones, podemos hacer promesas, pero a final de cuentas lo único, óyeme bien, hermano, lo único que nos mantendrá alejados del pecado es la convicción de que no hay ninguna cosa en este mundo por la que valga la pena cambiar a Jesús. No hay ninguna cosa. Por otra parte, la escena de la Navidad es un poderoso incentivo para el servicio humilde y sacrificial de los creyentes. Es un incentivo poderoso para el servicio humilde y sacrificial de los creyentes. Es pensando en la encarnación del Hijo de Dios que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, todavía se humilló más,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Verbo dejó su gloria. El Verbo descendió de lo más alto a lo más bajo por amor a nosotros. Y Pablo nos dice aquí que esa es la forma de pensar que debemos cultivar todos los creyentes. Poner a un lado nuestro interés personal, sobre todo cuando nos duele, para poder servir a otros. ¿Hasta qué punto debemos estar dispuestos? Hasta la muerte, dice Pablo. Hasta la muerte. Mis hermanos, la Navidad no es un evento que debemos recordar en esta época del año. La Navidad es una verdad trascendente y gloriosa que debe impactar profundamente nuestro cristianismo práctico a lo largo de toda nuestra vida. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para que ahora podamos ampararnos en el amor incondicional de Dios. Siendo rico, Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Mis hermanos, cuando nos encontremos en medio de las providencias más oscuras, cuando nos encontremos en medio de las tribulaciones más amargas, mi amado hermano, mi amada hermana, recuerda la Navidad. Recuerda la Navidad. Dios te amó y Dios te ama hasta ese punto. Hasta ese punto. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió para amarte. Dios te escogió para amarte. Dios te escogió para adoptarte como hijos, aún a sabiendas del alto precio que Él tendría que pagar por esa elección. Eso fue una elección costosa para Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oh, mis hermanos, repito otra vez, que el Señor sensibilice nuestros corazones en esta mañana, que el Señor nos libre de ese sentido de familiaridad que fácilmente puede robarnos el asombro ante un hecho tan sorprendente. El Verbo se hizo carne, el Verbo puso su tabernáculo entre nosotros por amor a nosotros. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo espero que tú hayas entendido por qué nosotros decíamos al principio de este mensaje que ese es el evento más determinante, es el evento más decisivo de toda la historia humana. ¿Sabes lo que estamos diciendo aquí, mi amigo? Que tu destino eterno depende enteramente de lo que tú hagas con el Dios encarnado. No existe otro camino al Padre fuera de Él. Él es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Él es el único que puede reconciliarte con Dios. Él es el único que puede perdonar tus pecados si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Todos esos sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, que se ofrecían en el templo, no eran más que una representación de aquello que habría de ocurrir en aquella cruz, cuando el Hijo de Dios recibió sobre sí mismo toda la ira de un Dios perfectamente justo por causa de nuestros pecados. Mi amigo, no te vayas de este lugar sin hacer la paz con Dios. No te vayas de este lugar sin acogerte a su gracia en Cristo en esta mañana. Pídele que te salve. Pídeselo allí donde estás. Pídele que transforme tu corazón. Pídele que tenga misericordia de ti. ¿Y sabes lo que ocurrirá? Que vas a comenzar a experimentar desde ahora y para siempre esa ola continua de gracia que fluye del trono de la gracia. Pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe.